Cuando pasan tiempos difíciles, hermanos, parece que uno viene pensando, ¿me sacará de esto Dios? En tiempos difíciles que pasamos, sea enfermedad, sea la pérdida de un ser querido, sea la falta de un trabajo, lo que usted quiera, algo que venga como queriendo robar el gozo en nuestro corazón, y viene esos tiempos dificultosos, parece que nace ese pensamiento, ¿podrá Dios hacer esto en sacarme a mí en esta vez? Ese es el tema de esta mañana, y queremos leer un buen pedacito de mensaje, de pasaje, esta mañana, para poder usarlo como plataforma en esta plática o nuestra conversación de esta mañana. Vayamos a Salmos 78 y vamos a leer allí una buena parte de este capítulo. Dice la palabra así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído, oíd las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Quiero que ponga mucha atención a lo que está diciendo el Señor en esto. Voy a hablar con ustedes tocante algo que ya les hablé, algo que no ha sido escondido. He sido abierto con ustedes en demostrar ciertas cosas. Di orden a sus padres que les enseñaran estas cosas, y ustedes oyeron y más allá entendieron lo que se les dijo, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. En otras palabras, la generación tras generación, Dios había dado la instrucción, que así como nos aconseja la palabra, que crezcamos nuestros niños en el camino del Señor, los entrenemos cómo vivir el Señor. Ese era el mandato del Señor desde el principio. Y los padres de estas gentes hicieron lo que Dios les dijo y les explicaron las maravillas que Dios había hecho. Ahora sigamos adelante. De nuevo dice: contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres una vez más que la notificasen a sus hijos. Enséñele estas verdades a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, para que no se acabe esta información. Siempre he pensado, hermanos, que es tan importante. A veces ignoramos como padres la importancia de venir a la iglesia, de aprender la palabra y de instruir a nuestros hijos, porque las generaciones siguen. Y entre menos hagamos nosotros lo que Dios nos manda en respeto a entrenamiento de nuestros hijos, se va perdiendo la verdad de Dios. Y aquí vemos el plan de Dios desde el principio, dando instrucción a los padres que notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran, los hijos de ellos. Los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Aquí vemos el propósito del entrenamiento de un padre a un hijo, para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean, aun como sus padres, generación contumaz y rebelde. En un tiempo batalló el Señor con este pueblo, y como lo hemos visto a través de la Biblia, batalló mucho con ellos y sigue. Generación que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, voltearon de Dios. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habían mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. Empieza a contarle la historia tantito.
en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, levantó, partió ese mar rojo. Les guió de día con nube, en la sombra, en lo fresco, y toda la noche, en el frío de la noche, con fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos, bastante abundante les dio. Pues sacó de la peña corrientes y hizo descender aguas como ríos. Pero aún después de todas estas cosas que Dios ha hecho para con ellos, volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, sabiendo, acuérdense que ya habían entendido, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes, inundaron la tierra. Vimos que hizo estas grandes cosas, pero aunque haya hecho estas cosas, la pregunta es esto: ¿podrá también darnos pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? La pregunta, la necedad de dudar a Dios, aunque hemos visto las grandes maravillas de Él. Una ilustración que leí hace mucho tiempo y me daba risa porque me describe a mí a veces en mi vida, quizás a usted también. Dice esta ilustración que había un hombre llamado Jack y caminaba a lo largo de una montaña, y un día accidentadamente, caminando muy cerca del desempeñadero, se resbaló y se cayó hacia abajo. Pero en el camino hacia abajo de ese desempeñadero había una rama en la orilla de esa pared, de esa montaña, y de ahí se apoyó, de ahí se agarró y detuvo su caída. Y ahora no era grande la rama, así es que él sabía que esa rama no iba a sostenerle mucho tiempo, ni tampoco él era invencible, que se iba a quedar colgado ahí mucho tiempo, porque él era pesado también, obviamente estaba batallando. Y mientras que estaba él colgado ahí en esa montaña, miró hacia arriba y vio que había caído a buena altura, muy lejos. Y miró hacia abajo y a su horror vio que había 1000 pies de caída. Seguramente para él estaba segura su muerte. Dice la ilustración que este hombre empezó a gritar pidiendo ayuda, obviamente, en la esperanza que alguien hubiera pasado por ahí, por donde él pasó, y lo oyeran y le dieran mano para sacarlo de su gran problema. Gritaba este hombre: ayuda, ayuda, hay alguien ahí que me oiga, ayuda. Gritando durante que parecía horas, pero nadie le escuchó. Y ya estaba este hombre a punto de deslizarse de esa rama y darse por vencido y aceptar su destino, que ya su vida se iba a acabar. Y en ese último momento oyó una voz que le dice: Jack, ¿me oyes? Digo: sí te oigo. Aquí estoy abajo, agarrado de esta rama. Dice: puedo verte, Jack. Yo te puedo ver, tranquilo. Está bien. Pero ¿quién es? ¿Y dónde estás? Le dijo a esa voz. Dijo: soy el Señor. Y dice Jack: ¿el Señor? ¿Cómo el Señor? ¿Te refieres a Dios? Dijo: ese yo soy. Dijo: ay, Dios, por favor, dijo, ayúdame. Te lo prometo que si me sacas de este problema, dejaré de pecar y seré una buena persona y te serviré por el resto de mi vida. Y le dice el Señor: tranquilo, Jack, no hagamos muchas promesas todavía. Vamos a sacarte de ahí primero.
Ahora esto es lo que quiero que hagas, Jack. Oye bien mi voz. Quiero que te sueltes de esa rama. Yo te pesco. Y Jack estaba pescado de esa rama. Dijo, suéltate de esa rama. Dijo, yo aquí estoy. No dejaré tu pie que caiga al costado. Dijo, pero dime de nuevo. Dijo, suéltate, ten confianza y ten fe en mí. Que me suelte y me deje. Sí, confía en mí y deja esa rama ir. Y luego hubo un gran silencio. Y luego de unos momentos se oyó la voz de Jack diciendo, no hay nadie más que me oiga. No hay nadie más que me pueda ayudar. No pudo confiar en Dios en ese momento de su gran problema. ¿Quién más me podrá ayudar? El Señor mismo le había dicho que se soltara. Y a veces esto, hermanos, como comencé a decirles esta mañana, suena a veces, si no como usted, a veces como yo. Decimos que queremos servir al Señor con todo lo que somos, hacer su completa voluntad en todo. Decimos, Señor, confiaré en ti a través de cualquier cosa que venga o cualquier cosa que se presente. Pero cuando llega el problema, parece en ese momento que nos olvidamos de todo de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y comenzamos a preguntar a Dios lo que le digo esta mañana. Empezamos a cuestionar a Dios en respeto a su capacidad. Si Dios puede sacarnos de ese problema. Aunque le hemos visto hacer grandes cosas, porque estamos confrontados en esa cosa que parece para nosotros imposible. Empezamos a interrogar a Dios a ver si es cierto que Él tiene poder para sacarnos adelante. Esto, hermanos, era el problema del pueblo de Israel. Ellos fueron llamados a salir de Egipto ya hacía un tiempo y empezaron a salir de ahí de Egipto con mucha alegría, creyendo que finalmente la intención real del Señor era llevarlos a esa tierra prometida. Pero como sabemos en la historia, cada vez que ellos se encontraban y se enfrentaban en un momento difícil, parece que se los olvidaba todo lo que Dios había hecho por ellos. Terminaban interrogando a Dios y cuestionando su capacidad para cumplir su palabra. La actitud, dijo un hombre, la actitud del pueblo de Israel se puede resumir en solamente dos palabras o una pregunta: ¿puede Dios? ¿Puede Dios? Vivían una vida que siempre parecía que presentaba esa pregunta: ¿podrá Dios con esto? Siempre cuestionando, siempre interrogando, siempre dudando si acaso Dios podía sacarlos. Hablaba con mi esposa estos días y me dice, ¿por qué parece que siempre nos pasan estas cosas? Porque hemos batallado algo en la vida. Digo, sí, pero tantas veces así Dios nos ha sacado. Amén. Tantas veces así, aquí estamos todavía. Pero llega esa duda, llega ese problema que viene aquí y puede ser un problema de nosotros financieramente, físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Pero el problema en el cual te encuentras en ese momento parece ser el más difícil de la vida y resultas preguntando, como el pueblo de Israel, ¿podrá darnos pan el Señor? ¿Podrá sanarme el Señor? Me gustaría, hermanos, esta mañana simplemente usar este pasaje de testimonio para decirle a usted que lo que acabamos de leer nos enseña que Dios es capaz. Dios puede hacer todas las cosas. No hay nada imposible para Dios. Si para algo usted ha venido esta mañana es para oír, quizás, no sé qué quizás esté pasando usted en su vida propia, pero si acaso para alguna cosa haya venido, espero que haya venido a oír que el Dios que usted sirve y que sirvo yo sigue siendo el Señor de gloria. Sigue siendo el Dios de todo poder, sigue siendo
el Rey de Reyes. Es capaz de hacer todas las cosas que Él ha prometido. Él siempre ha sido capaz de hacer y cumplir cada palabra hasta la letra que sale de su boca. Esto me anima mucho a mí hoy en este día. Y si usted puede tomar lo que el Espíritu Santo dice por medio de su palabra acerca del Rey de Gloria que estamos hablando, su vida puede cambiar internamente de un momento de decepción a una vida de victoria, de una actitud de víctima a un espíritu ganador, de una alma incrédula a un creyente completamente confiado. Quiero que consideremos, hermanos, aquí como el Señor nos ama aún. A veces siente uno mal, pues no sé por qué a veces dudo de Dios. Déjenme decirle una cosa, hermanos. No porque sea una cosa fácil, porque debemos de madurar siempre y crecer. Dios siempre quiere que crezcamos en nuestra fe y confianza. Amén. Quiere que nosotros nos graduemos un día preguntar tanto a Dios, ¿podrá Dios? Dios quiere que lleguemos a un momento donde podamos nosotros confesar y declarar en cualquier cosa que nos confrontemos que Dios es capaz de sacarnos aún de allí mismo. Pero este pasaje nos enseña algo muy especial del Señor, hermanos. Y es lo que quiero compartirles por un momento esta mañana. Que a través, hermanos, de nuestras faltas, a veces de nuestra duda, a través de nuestros problemas personales que estamos pasando y a veces que también interrogamos a Dios, Dios nos ama de una manera muy especial. Consideremos esta mañana tantito, si podemos, quién eran estas personas del pueblo de Israel y en qué posición se encontraban en sus corazones. Primeramente, quiero decirles que estas gentes eran incrédulas. Eran dudadores, obviamente nos cuenta la palabra. Dice la palabra que ellos hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí he herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra, pero ¿podrá también darnos pan? ¿Podrá también darnos carne? Déjenme recordarle tantito de estas personas, hermanos. Esta gente era un pueblo llamado de Dios. Eran conocidos como el pueblo de Dios. Era una nación que permanecía al Señor. Esta nación el Señor la escogió personalmente para sí mismo. Este es mi pueblo. Quiero que note la posición de estas gentes. Era una gente especial. No era cualquier gente del mundo. Era una gente que en Dios con su propia mano escogió. Este será mi pueblo. Ahora usted se imagina que con esa dicha, con esa bendición de saber que Dios te escogió, ya sería, hermanos, que naturalmente nosotros o ellos mismos nunca dudarían de Dios en ningún momento. Debería ser un pueblo completamente confiado en el Señor sin reserva, porque sabían que Dios los había escogido personalmente. Ellos habían visto que Dios hizo todo lo posible para librarlos de la esclavitud de Faraón. El Señor pasó un tiempo en el desierto preparando a un hombre llamado Moisés para que fuera él y les diera guía para sacarlos de allí de su esclavitud. Ordenó también, hermanos, vemos en la historia de ellos los elementos, las criaturas que participaran en romper las garras del gobierno más poderoso del mundo en ese tiempo, de Faraón. El Señor hizo tanto por esta gente porque era el pueblo de Él. Sin embargo, así interrogaban a Dios como que no tenían ninguna experiencia de a cual recordarse en respeto al amor, el poder y la confianza de Dios en ellos. Qué tremendo, hermanos, de ser que somos un pueblo tan precioso al Señor que Él mismo entregó a su Hijo por nosotros, escogiéndonos a su salvación. Tener nosotros, hermanos, la necesidad de interrogarle y decir: Señor, ¿podrás hacer esto tú? Algo tremendo y bendito de ese testimonio, hermanos, que Dios ama aún a veces. Dios nos ama a través, de a veces de nuestras faltas. Tal vez algunos de nosotros en este lugar esta mañana, después de tener la experiencia de que tenemos un Dios muy grande, y hemos tenido la experiencia de que Él se ha manifestado de una manera muy grande, viene un problema y parece que nos toca una amnesia, un olvidadizo de la mente.
en respeto a todo lo que Dios nos ha hecho. Pero déjeme recordarle esta mañana tantito, si me permites, nosotros somos un pueblo que el Señor vino a encontrar también en nuestra esclavitud. Amén. Éramos perdidos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor vino y nos encontró aún en nuestra perdición, y Él hizo todo lo que Él necesitó que hacer para sacar nosotros de vivir nuestra vida pecaminosa. Tomó el tiempo Él para condicionar y preparar aquel predicador. ¿Usted se acuerda, hermanos, cuando usted fue salvo? Yo estaba pensando mientras escribía esto esta semana, y escribí esta nota que dice: el Señor preparó al predicador, al líder de adoración, al maestro de escuela dominical, a aquel evangelista, aquella persona en la calle. Lo preparó el Señor para que nos trajeran testimonio en ese momento donde nosotros aceptamos a Cristo. ¿Cuántos se recuerdan cuando aceptaron a Cristo? Levante su mano. ¿Cuántos recuerdan cuando aceptamos a Cristo? La siguiente pregunta es esta, así con su mano levantadita. ¿Cuántos se acuerdan quiénes fueron los que le testificaron? Yo sí. Esas gentes son bien importantes. Y si usted supiera, hermanos, el Señor preparó a esa persona para que compartiera ese evangelio con usted. Así a este pueblo, el Señor pasó el tiempo en el desierto con Moisés, preparándolo para que fuera él el físico libertador del pueblo de Israel. Así nosotros, el Señor, aquel evangelista, aquel director de alabanza, aquel maestro de escuela dominical, aquel pastor, aquel amigo, aquel evangelista, aquella persona en el H-E-B, en el Walmart, en cualquier lugar donde usted estaba, que alguien le testificó y el Espíritu Santo vino a tocar su corazón por medio de ese testimonio, esa palabra, usted recibió a Cristo Jesús. Esas cosas son las cosas que Dios hace para demostrarnos cuánto Él nos ama. Todo lo que hizo por nosotros, todo lo que hizo por estas personas. La pregunta para nosotros esta mañana es esto: ¿no deberíamos confiar en Dios entonces? Con todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no deberíamos nosotros confiar en Dios sin reserva? ¿Seremos capaces, después de todo lo que ha Él hecho por nosotros, todavía podremos dudar de Él y preguntar en algún tiempo: ¿podrá Dios sacarme de este problema? ¿Podrá Dios aliviarme de esta enfermedad? ¿Podrá Dios sacarme de este problema financiero? ¿Podrá el Señor librarme de esta adicción? ¿Podrá el Señor librarme de estos malos pensamientos? ¿Podrá el Señor librarme de sentirme malo en mi cuerpo? Cualquier cosa, ¿podrá Dios? ¿Podrá Dios a través de todo lo que Él ha hecho? De cierto, hermano, les digo esta mañana que Dios es capaz. Esto quiero que se le grabe muy adentro de su corazón, porque si ahorita no pasa usted por un problema, mañana vendrá un problema donde usted tiene que recordarse que Dios es capaz. Dios puede hacerlo. Quiero decirte esta mañana que tenemos un Dios en quien podemos confiar sin reservas y sin temor. Esta gente era infiel. Era unas personas que dudaban fácilmente, y aún así Dios como quiera conversaba con ellos porque Él los amaba. Siguiente cosa de esta gente podemos saber: que era gente olvidadiza. Gente olvidadiza. Salmo 78, verso 2, el mismo capítulo en cual leemos en la mañana. Le vuelvo a leer. Dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído. La palabra declara que esta gente ya oyó. Todos hemos oído el evangelio. Todos hemos oído de Dios. Todos hemos oído de sus promesas. Y dice: y entendido. Eso es, sabemos que Dios es todopoderoso. Usted lo testifica: Dios es todopoderoso. Se lo ha dicho a ciertas gentes: Dios es todopoderoso. Usted entiende y tiene sabiduría, entendimiento sobre lo que Dios dice en su palabra, en testimonio que Dios es capaz. Usted sabe, estas cosas no fueron escondidas, dice la palabra del Señor. Nuestros padres, o aquella persona que le digo, quizás no venimos de una familia cristiana, pero aquel evangelista, aquel pastor, aquel que Dios preparó, le testificó sobre las grandes cosas del Señor. No las encubrió el Señor, las verdades de Él.
Así es que estaban educados, eran gente conocedora de las palabras del Señor. Y con el propósito que Dios les enseña a esta gente, sigue en la misma escritura. En verso 7 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Sabe por qué es importante, hermanos? Una de las cosas que es importante venir a la iglesia y siempre estar en la palabra, porque la mente es olvidadiza. Por dos cosas pienso yo. Primeramente era que nosotros no retenemos la información para siempre. Se nos olvidan las cosas. Y segundo, somos débiles de mente. A veces cuando viene un problema se te olvida la cosa. ¿Cuánto hemos dicho a veces cuando sucede algo? Es que no pensé. Oye, pero ahí tenías esto para que hicieras lo otro. Sí, pero ¿quién piensa esos momentos? Oye, y esto pasó y ¿qué? Me asusté. Y luego ¿qué pasó? ¿Por qué no tomabas esto? Aquí tenías para esto. Sí, pero no me acordé. Así es la mente de la persona y todos sufrimos de eso. No hay hombre en la tierra que no te diga: oh, pues yo estoy bien listo, que cuando pasa este problema, listo para esto y listo para la otro. Pero nosotros somos frágiles y nuestra mente no todo el tiempo retiene la información, especialmente bajo fricción o problema. Y aquí vemos que en este pueblo, hermanos, sí sucedía y acontecía en sus vidas una cierta incapaz de recordar todos los grandes milagros que Dios había hecho en sus vidas y a su favor. Pocos de los milagros, y le puedo contar esta mañana: el Señor, como dije antes, los libró de Egipto, usando aún los elementos y las criaturas de la tierra, esas plagas mencionadas en la Biblia. Había dividido el mar Rojo. Pasaron ahí ese lugar tremendo, allí en tierra seca. Hizo también sacar agua de esa roca que explica la escritura. Cuando ellos tenían sed, les dio agua en abundancia y les dio aguas puras. Y puso a sus enemigos a la fuga y aún ahogó a todos los enemigos que los iban persiguiendo. Hizo grandes cosas. Tenían hambre, les dio maná del cielo. Querían carne, les dio carne. Todo. Esos son milagros que estas gentes con sus propios ojos habían visto. Solamente para mencionar unos. Dios hizo todo lo posible para demostrarse que Él era todopoderoso sobre ellos. Pero aún así la Biblia dice: se olvidaron. Quizás esto refleje también algo en nosotros, en nuestro diario. Te puedo decir que a veces esto me recuerda, como le digo, soy transparente con ustedes, a veces me recuerda de mí tantito. Cuando las experiencias son tremendas y son negativas y que llegan a nuestras vidas inesperadamente, aunque mientras hacía unos solos momentos que estábamos testificando que Dios es grande y que Dios todo lo puede y que Dios ha hecho grandes cosas, llega ese choque y se queda uno ahí. Empieza la depresión y la alta presión y entran los problemas emocionales. Entra un espíritu olvidadizo en el corazón y parece que Dios no ha hecho absolutamente nada por nosotros. Nos hace olvidar tal cosas que el Señor ha hecho en el pasado. Esta gente, hermanos, también así fueron olvidadizos. Cuando uno se olvida de las cosas de Dios y ve la presión grande del problema delante, esto viene y causa pánico en nuestras vidas, desilusión, decepción, muchas veces esa ansiedad. Y todas esas cosas vienen a dañarnos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Que ese es el plan del enemigo. Por eso es importante siempre, hermanos, estar ejercitando nuestros pensamientos, nuestros espíritus en la palabra del Señor, siempre grabando la palabra del Señor. El plan del Señor, como lo hemos leído ahorita en la escritura, fue para las generaciones adelante. Siempre dígales, nuestros hijos tienen que saber diariamente. La única esperanza, hermano, les voy a decir esto: la única esperanza que nuestros hijos tienen para ser salvos es usted. Somos nosotros. Usted está viendo como esta generación en la cual estamos viviendo en estos días
La iglesia se está derrumbando. Cada día usted ve la noticia y están haciendo unas cosas completamente radicales fuera de la voluntad de Dios. Hay unas ideas bíblicas que sacan estos hombres en estos días completamente erróneas y contra la palabra del Señor. Y hay miles de gentes sentadas en las sillas enfrente de ese púlpito, mientras que este hombre, esa mujer, está predicando esas mentiras. Y la gente se lo está comiendo, la generación nueva se las está comiendo. Las universidades en nuestros Estados Unidos y alrededor del mundo se están comiendo toda esa nueva onda, toda esa nueva enseñanza errónea que está fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿sabe dónde sucede este problema? ¿Dónde comienza? Es que no hubo rudimientos en la casa, hermanos. No hubo un padre, así como lo dijo el Señor. No lo escondí de sus padres y les ordené que a él, a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y sus hijos a los hijos, les enseñen la palabra del Señor, que se aferren de la palabra del Señor, para que no se olviden de las maravillas del Señor y no duden que Dios es capaz de todas las cosas. Es difícil aún predicar un mensaje de esos, especialmente en esta generación. No cabe muy bien. ¿Por qué? Porque el pensamiento de un padre ahora en este día es: cada niño tiene su mente y él es su mundo propio, él déjalo, es una fase. Yo he conocido gente, hermanos, tristemente, a través de este ministerio que Dios me ha dado estos últimos casi 40 años. He visto gente, hermanos, que comenzaron a decir: es una fase de la cual lleva mi hijo, a harto se le pasa. Y por alguna razón u otra sus hijos murieron. Y esa fase nunca se quitó. Se murieron en esa fase, se mataron en esa fase, sea por droga, en un choque borrachos, en un problema grande. Eso, o se perdieron completamente inundados en adicciones y se perdieron. Pero ¿sabe qué? En el pensamiento del padre y la madre, es una fase. No, hermano, no es ninguna fase. El demonio no es una fase. Los espíritus demoníacos no son fases, son realidades. Son anclas que viene el enemigo a agancharnos para derrotar nuestras vidas y quitarnos de un día alcanzar salvación en Cristo. Esta gente se olvidó de todo eso. Aunque sus padres hicieron todo lo posible para poder recordarles. ¿Cuántas veces, hermanos, déjame decirle a ustedes, quiero que piense un momentito, Dios ha abierto los cielos para su vida? El siguiente tiempo que usted venga a pasar, hermanos, un tiempo difícil, quiero que haga lo posible por recordar por lo menos unas poquitas cosas. ¿Cuántas veces ha venido a sacarte el Señor de tu problema? Quiero que consideres tú solamente un momento cuántas veces movió montañas Dios por ti. Cuántas aguas intrepasables que no podías cruzar, cuántos ríos problemáticos en tu vida no podías tú cruzar, cuántas tribulaciones espantosas en tu vida que tú pensabas no poder pasar, pero Dios vino y te sacó adelante. Amén. Hizo pasar esa nube de aflicción sobre tu vida y vino y te hizo ver un gran día nuevo en su gloria. Estas cosas necesitamos que recordarlas durante los tiempos difíciles de nuestras vidas, hermanos. No dejemos que cuando venga una tormenta y cruce nuestro camino algo tribulante, que todo esto de lo que Dios ha hecho se nos olvide como que si Él no ha hecho absolutamente nada. Esa era la condición de este pueblo. Yo creo que el Señor quiere a veces que miremos hacia atrás. Siempre nos aconsejamos: no mire usted hacia atrás, mire hacia adelante. Pero si hay algo para que nosotros miremos para atrás, es para recordarnos de las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. No para recordarnos del pecado de donde vivíamos y qué cosas hacíamos eso. No para traer condenación a nuestro espíritu, sino para que veamos cómo Dios nos ha traído hasta aquí, este momento que estamos. ¿Cuánto hemos tenido experiencias negativas en la vida, hermanos? Enséñeme su mano, no me deje solo. ¿Cuánto hemos tenido experiencias duras y negativas en la vida? ¿Verdad que sí? ¿Y cuánto hemos pasado cosas tremendas, hermanos, que dijimos: ay, de esto no lo vamos a pasar? Esto está feo. A veces es una amenaza de vida.
Ya parece historia vieja, pero la experiencia mía en respecto a mi hígado era no una experiencia leve, era algo real. Venía por mi vida este problema. Me causó experimentar el más allá por 5 minutos. Me quitó completamente todo. O sea, cosas desafiantes, cosas dificultosas. Y el problema es, hermanos, siempre nosotros hacer todo lo posible. La clave de salir adelante es hacer posible todo y reflexionar sobre todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Si Dios me sacó de algo antes de eso, Dios puede sacarme de este problema presente en la cual estoy en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Y tercera cosa esta mañana, ya por terminar, eran imprudentes. Imprudentes, eso por una palabra, le preguntaba ahora el hermano Cantú, ¿cómo se dice en inglés? Es foolish. ¿Y cómo se dice en español? Y yo tuve que referirme al diccionario, y habla unas palabras un poquito muy rudas para usar en el púlpito. Usa la palabra tal como tonto. Entonces yo tendría que poner un principio aquí esta mañana: esta gente era tonta. Pero se oye dura esa palabra. Y hubo otra un poquito más suavecito que no realmente demuestra lo que es foolish en inglés, en español, pero dice son imprudentes. No tienen prudencia, son necios, para que mejor me entienda el pueblo. Y fueron necios en el simple hecho, hermanos, que tuvieron la audacia de preguntar a Dios: ¿puede Dios? Como necios decir: ¿podrá Dios hacer estas cosas por mí? Esa pregunta por sí sola prueba la ignorancia del poder de Dios en sus vidas. Es una palabra que uno no piensa, nomás se le sale de la boca. Dice: tú puedes, ignorando a quién es el que le estás preguntando. Es un hijo preguntarle a un padre: tú puedes mandarme. Es una pregunta imprudente, es una palabra, una pregunta insensata, necia. ¿Cómo que si es posible que yo te diga esto? Soy tu padre. Y así fue el pueblo del Señor preguntándole a Dios, una gente necia. De todo lo que hizo, ¿a poco Él puede hacer estas cosas por nosotros? Esto prueba, como le digo, la ignorancia del pueblo de Dios, de su habilidad, de la habilidad de Dios, la voluntad de Dios y la fidelidad de Dios. No solo hicieron esta pregunta al Señor insensata, pero muchas veces en sus viajes hacia Canaán, cuando tenían hambre en el desierto, ¿podrá Dios? Cuando hacía frío en el desierto, ¿podrá Dios? Cuando tenían sed en el desierto, de nuevo, ¿podrá Dios? ¿Puede Dios? ¿Puede Dios? ¿Puede Dios? Y a veces vivimos nuestras vidas de esa manera. En cualquier problemita que tengamos, siempre vienemos neciamente y preguntamos a un Dios que sabemos que es todopoderoso: ¿podrás tú hacer estas cosas? El reto para nosotros, hermanos, es esto: es poder y enseñarnos cómo confiar en Él completamente, para no tener nosotros la audacia de preguntar a Dios sobre cualquier tema en nuestras vidas, donde se necesita ayuda en nuestras vidas. Decirle: pues vamos a pedirle a Dios a ver si puede. Vamos a pedirle a Dios si nos puede rescatar de este problema, a ver si acaso Él puede. Señor, ¿tú podrás? Señor, ¿tú crees que puedes hacer estas cosas? Señor, ¿podrás tú tratar de hacer estas cosas? Déjenme decirle, hermanos, que en la Biblia no nos enseña ningún momento en la vida donde el Señor le dice a un enfermo: anda a hablar con un médico para que él te arregle, porque yo no sé qué hacer contigo. ¿Verdad que no? El Señor nunca le dijo a un endemoniado: ¿sabes qué? Ve, anda, habla con alguien que te lea las cartas, alguien que tenga, a ver qué te pueden solucionar. Anda, habla con un psiquiatra para que te ayude en tu mente, que te dé una segunda opinión, a ver qué pastillas te puede dar. Pero yo no puedo hacer nada contigo. Dios nunca hizo esto. No le dijo a un leproso: ve y anda, habla con alguien que trabaje con la piel, porque esa enfermedad, pues sabrá Dios qué será, no sé de dónde vendrá, a ver qué pomadita te pueden dar para la lepra, ve y que te busque alguien una ayuda. Dios nunca, el Señor nunca hizo eso.
Yo doy gracias al Señor esta mañana, hermanos, por su paciencia. Porque así como a veces es necia el pueblo de Israel y nos demuestra, a veces también el pueblo de Dios es necio. Sin pensarlo, somos de nuevo, hermanos, unas personas imprudentes que el momento que llega algo difícil, tenemos la audacia de decir: Señor, tú podrás hacerlo. Y esto es lo que demuestra, hermanos, de nuevo demuestra que hay un espíritu olvidadizo en nuestras mentes que nos olvida que claro que Dios puede. Claro que Dios puede hacer todas las cosas. Pero doy gracias al Señor, hermanos, por su paciencia. Y vemos la paciencia aún en este pasaje. Vemos la paciencia del Señor, que aunque la gente era infiel, eran inconstantes esas personas, eran necias estas personas, eran olvidadizos. Mire lo que dice la palabra en su gran amor. Dice: sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Dígalo fuerte, sin embargo. Eso significa que después de eso, aunque eso estaba sucediendo, sin embargo, me gusta mucho, hermanos, veo el corazón de Dios aquí. Cuando sucede algo tremendo y somos faltosos, oímos en el Espíritu Santo que el Señor nos enseña y dice: sin embargo, yo sé que hiciste mal, pero sin embargo, aún así te amo tanto. Y dice la palabra en Salmo 78, 23: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos y hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Le envió comida hasta saciarlos, movió en el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento, el del sur. Hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. La hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Eso es el corazón del Dios que servimos, hermanos. Que Dios es un Dios capaz y es paciente, porque vemos aún aquí que somos faltosos muchas veces, pero dice: sin embargo. Qué bonito que Dios sabe pensar así, que Dios tiene esa paciencia sobre nosotros. Aunque el mundo es infiel, aunque el mundo es olvidadizo, con respeto a las obras, el amor y las maravillas del Señor, el Señor no cambia en ser siempre fiel. Dice 2 de Timoteo 2:13: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Eso significa, hermanos, que aunque a veces nosotros faltemos, Dios siempre es fiel, solo porque Él no se puede contradecir sí mismo. Dios es capaz, hermanos, de rescatarle a usted de su problema, de esa enfermedad, de cualquier cosa. Dice la palabra que hay dos cosas inmutables de parte del Señor: que Dios no puede mentir. Hay la palabra que nos dice que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos y para siempre. Y si el Señor fue fiel ayer, el Señor es fiel ahora. Y respeto a nuestro carácter, a veces nuestras personas y nuestros problemas. Él es fiel a sus promesas. 2 de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros, Cristo, en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Cada palabra que Él habló, quiero decirles esta mañana, que rendirá su fruto. Así es que yo no sé, hermanos, esta mañana qué será tu necesidad. No sé dónde estás en tu vida ahorita, qué estás experimentando tú en tu vida, que quizás estés batallando tantito, así como nosotros en mi casa, mi esposa enferma. Pero esas palabras yo encuentro aliento, porque yo sé, hermanos, que aunque ahorita estamos pasando un tiempo difícil, Dios es capaz. Y quizás usted esté viendo ahorita y esté tranquila las cosas. Mañana se llegará un momento donde todos tenemos necesidad. Quiero recordarle y quiero que se grabe bien las palabras a cuales digo: Dios
es capaz. Póngase de pie conmigo esta mañana. Dice la palabra del Señor, palabras de promesa. Romanos 4:21 dice: y estando plenamente seguros de que lo que Dios había prometido, óigame bien, esa es palabra para usted. Y estando plenamente seguro de lo que Dios había prometido, también podía cumplirlo. Hebreos 6:18 dice: de modo de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, nosotros los que nos hemos refugiado tengamos fuerte aliento para apoderarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esto es decir, hermanos, que Dios no nos miente y debemos de encontrar nosotros fuerza, fortaleza, ánimo en que Dios es fiel y que nos dé ánimo para seguir adelante en el Señor. El Señor no ha fallado en su actuación, tampoco en su acción, en sus hechos. El Señor dijo en Juan 14:18: no os dejaré huérfanos, yo vendré a ti. Y el Señor ha venido muchas veces a consolarnos, amén. He aquí, dijo el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A la larga historia del pueblo de Israel, hermanos, si usted sigue leyendo de ellos y sabe algo de ellos, se da cuenta que a fines de todo llegaron a esa tierra prometida. Ellos pudieron disfrutar de la presencia del Señor todo el camino. Y hasta este día, aunque gente dude, siguen disfrutando de la bendición, la protección de Dios. Pero así como ellos, nosotros somos engendrados a esa viña que es Jesús. Por medio de su sangre, por medio de sus sacrificios, somos salvos y somos incluidos en esas promesas abrámicas que la palabra nos dice. Yo y usted, hermanos, en este día también podemos disfrutar de la protección, de la fidelidad, de las promesas, de la protección, de todo de parte del Señor. Podemos lograr esta mañana y en este día y cada día. El Señor nunca nos desamparará, siempre demostrará y listo está para demostrar su poder, siempre está listo para consolarnos. Yo sé que usted puede estar de acuerdo conmigo cuando digo: el Señor nunca ha dejado de probarse en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Él es Dios? ¿Cuántos pueden dar testimonio y decir: sabes que yo sé, Dios se ha mostrado como Señor?